Ay, es un manito. Entonces, hola Isabel. En el colegio se equivocaron y subieron un link que no era, o sea, una guía que no era, que aparecía un texto. Para esta semana, llegó el Álvaro. La clase es, o sea, la actividad Buena. es documental, ¿ya? Y lo vamos a retroalimentar con la profe Fernanda juntas, ¿ya? Para que lo sepan. Álvaro. Y así Profe Pablo. vamos a poder hacerlo como más expedito, ¿ya? El documental tiene mucha relación con lo que ustedes están viendo en biología, ¿ya? Entonces, Classroom, y de ahí bajen el material, ¿ya? Renato ya me mandó un ticket, que era del PowerPoint que vamos a revisar hoy día, que también lo subí, ¿ya? Pero prefiero que lo revisemos juntos. Entonces, la clase de hoy día va a ser principalmente sobre textos informativos, que esa es la unidad que estamos teniendo ahora. Entonces acá les voy a compartir mi pantalla. Profe, dígame. Si tenemos pruebas, me va a ir muy mal. Si tenemos pruebas, chiquillos, mira, buena pregunta. Olvidémonos de las pruebas por ahora. ¿Ya? ¿Perdón? Eso lo vamos a ver cuando lleguemos. Lo de las pruebas, las evaluaciones, lo vamos a ver cuando lleguemos. Es que, profe, yo no aprendo así. O sea, hay preguntas que no sé ni qué. ¿Qué me está hablando? Yo tampoco. No, el manito. Ya. Chiquillos, pero eso, mira, ahora como la situación es súper emergente y es súper de contingencia, pero el acuerdo que... Oh, ¿qué onda el eco? Voy a silenciarlo. El acuerdo que tenemos con los profes es que esta unidad es solo de diagnóstico. O sea, va a ser como muy formativa. Entonces vamos a tratar, no jueguen con el lápiz. Vamos a tratar de hacer lo máximo posible de poder darle continuidad a los contenidos, de poder avanzar en eso, pero quiero que igual se desestresen con la idea de una prueba ahora, porque ahora una prueba no va a ser real. Y si volvemos a finales de abril, vamos a tener 2 semanas para poder ponernos al día o nivelar todo esto. ¿Qué me está hablando? Yo creo que vamos a ver al final de año. Bueno, Martín, y de corto. Ya, pero ese momento no es algo que vamos a definir ahora. ¿Ya? Entonces, ¿llegó Martín Arriagada o Martín Irarrázaval? Yo, Martín Arriagada. Ya, Martín Arriagada con voz de tuto. Benja Quesada, Benja, ya. Vamos a partir entonces. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Yo les mandé esta, o sea, les subí este Power, que tiene dinosaurios. No lo he visto. A mí me gustan mucho los dinosaurios. Ya. Entonces, en este Power o en este material lo que vamos a ver principalmente son textos informativos. Ahí está el título. Ahí llegó la Mariana. ¿Llegó la Mariana? Mariana, cuenta 1. Ya, chiquillos. Ya. Martín, ¿y saludos a tu papá? Chiquillos, silencio por fin, porque no los quiero silenciar porque de repente les voy preguntando cosas, ¿ya? Entonces, ¿puedo empezar ya? Nosotros habitualmente, yo creo que esto ya lo han revisado, tenemos diferentes tipos de textos a los que nos enfrentamos todos los días. Por ejemplo, ahora último, de hecho ahora está hablando el ministro, enfrentamos mucho a los textos informativos. O también está muy de moda en estos días el texto más instructivo, que han sido recetas para aprovechar las cosas que tenemos en casa y no salir. Por ejemplo, si queremos armar un juego de mesa o si queremos armar un Lego o jugar un juego de mesa, también recurrimos a los textos instructivos. Todos los textos yo quiero jugar. que nosotros nos enfrentamos todos los días tienen un objetivo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber. Todo texto tiene un objetivo. Y ese objetivo del texto nosotros lo vamos a llamar propósito comunicativo. ¿Ya? Entonces, primera cosa, todos los textos, incluso los textos literarios, las narraciones, van a tener un propósito comunicativo o un objetivo. Propósito comunicativo igual objetivo.
En el caso de ahora, en la tele me aparece este ministro, los textos informativos tienen un objetivo o un propósito comunicativo que es dar a conocer, ¿verdad?, información nueva para que la gente sepa lo que está pasando, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo los textos informativos a los que nosotros nos enfrentamos diariamente. La receta, las instrucciones también son textos informativos, porque en el fondo me están dando información para que yo logre algo específico. En el caso de la receta, que logre armar un queque, un postre, lo que sea. Y en el caso de las instrucciones de juego, que logre jugar un juego, ¿ya? Entonces, los textos instructivos y sus textos informativos tienen como propósito dirigir las acciones de un lector. Funcionan como un apoyo. Habitualmente ese apoyo está dado también por imágenes. Entonces, entregan un nuevo conocimiento para que yo por primera vez lo haga súper paso a paso y después lo pueda hacer solo, ¿ya? El objetivo del texto instructivo es informarle algo al lector para que él después sea capaz de hacer algo solo en el futuro. Cuando yo hago un queque, por ejemplo, leo una receta y después que lo hago muchas veces, ya no va a ser necesario que recurra a la receta. Lo mismo en el caso de los Legos. Si yo armo un Lego muchas veces, no va a ser tan necesario que yo recurra nuevamente a la instrucción, ¿ya? Para que un texto instructivo cumpla su propósito, el emisor y el receptor tienen que compartir un mismo conocimiento de mundo, es decir, un contexto. ¿Qué es un conocimiento de mundo? Que no sé, pues si en la receta me dice agrega una cucharadita de aceite de oliva, yo como receptor sepa lo que es el aceite de oliva. Ese es el contexto. Muchas veces en las recetas, por ejemplo, aparecen como ingredientes, como en otro, no sé si en otro idioma, pero como le llaman en otro país. Por ejemplo, en vez de poner piña, dice ananá, ¿ya? Entonces, ese es un elemento del contexto. Yo muchas veces quedo así como, ¿qué hay que echarle? Ese elemento que yo no sé forma parte del contexto. Por lo tanto, para que estos textos funcionen, el contexto del mundo entre nosotros tiene que ser parecido, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo más adelante lo que es el contexto. Ahora yo solo lo estoy mencionando, pero no va a ser relevante. Este material está también en el Google Classroom para que lo puedan revisar. Ahí hay un ejemplo de receta, ¿ya? Las recetas, que son textos instructivos, y que es una característica también de los textos instructivos, tienen mucho de lo visual. Yo necesito ver algo en el texto instructivo para saber más o menos cómo me tiene que quedar al final el queque o cómo tiene que estar armado el Lego. Y muchas veces yo estoy armando el Lego, me quedo un mamarracho, tengo que volver, porque veo en el texto la imagen de referencia, que me sirve de apoyo, ¿ya? Esa es una característica del texto instructivo. Ya. Ahora vamos a pasar al texto informativo noticia. La noticia yo creo que la los siglos de los siglos en clases de lenguaje, ¿ya? La noticia, entonces, es el relato de un acontecimiento reciente y de interés público. Eso quiere decir que la noticia, una noticia, tiene que interesarle a gran cantidad de personas el tema. Muchas veces en las noticias salen cosas que no son tan noticias. Hoy pasó una hora. Salen cosas que no son tan noticias como, por ejemplo, no sé, pues Luli se compró un departamento en el norte. Eso no es de interés público. Para que una noticia sea noticia, tiene que ser de interés público, ¿ya? Entonces, es ¿Cómo que es una noticia? Reciente. No me sirve una noticia si es el relato de algo que pasó hace 10 días. Tiene que ser reciente. ¿Puedes decir algo sobre una noticia? ¿Ah? Puede ser. Ya llevamos 4.000 contagiados procesados. ¿Cómo? Ya vamos a llegar a 4.000 contagiados mañana. Ah, sí, ya van 3.737 y 22 fallecidos. Esa es una noticia. Este tema con el que nos interrumpimos recién, de los contagiados, de los fallecidos, esa es una noticia. Es para todos y es inmediata, ¿ya? Ahora, la principal característica de la noticia es que primero entrega información reciente
y que esa información tiene que entregar detalles precisos y ser En objetiva. la tarea Es decir, anterior, no ¿qué emite se opinión, llama? ¿ya? No sé. Juego. No emite opiniones, solo información. Como se trata de hechos recientes y sin opinión, tiene que ser clara y rigurosa. Los hechos tienen que ser investigados anteriormente. El emisor o quien da a conocer una noticia no puede inventar datos. Tiene que haberlos investigado antes. Por eso en el ejemplo que les ponía recién y del que hablaba el compañero acá, cuando el ministro da a conocer las cifras de contagiados, habitualmente él es el emisor de esta noticia. Los periodistas le preguntan, pero ¿de dónde saca esos datos? Y él dice, no, son la cantidad de gente que se hizo el test y que salió positivo, ayer tantas personas hicieron el test, ¿ya? Eso es la investigación. El emisor, que el emisor es la persona que da a conocer la noticia, no puede falsear los datos, no puede exagerar la información, tiene que entregar la información que él investigó. Otra característica esencial de la noticia es que el primer párrafo, habitualmente cuando hablamos de las noticias escritas, responde a 5 preguntas básicas. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde? ¿A quién le ocurrió o quién está involucrado? ¿Y cómo pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A quién o quién está involucrado? ¿Y cómo ocurrió el hecho? Aparte de la noticia, otra vez. Entonces, la noticia tiene diferentes partes. Tiene una especie de introducción, que es esta que les estoy mostrando acá, que se llama epígrafe o antetítulo, ¿ya? Es como una breve oración que introduce, muchas veces dice así como, no sé, emergencia sanitaria, 2 puntos. ¿Sí? Esa breve frase o esa breve oración, que es como una introducción, es lo que se llama epígrafe o antetítulo. Luego del epígrafe viene el título o titular, que habitualmente está en un tamaño de letra mucho más grande. Si se fijan acá, en la infografía es mucho más grande y está en negrita, ¿verdad? Antiguamente, cuando los diarios tenían los titulares, que eran en la portada, aparecían en rojo. Pero acá se distingue porque la letra está más grande. Y luego del título o del titular, viene como una especie de resumen, habitualmente está en cursiva o en negrita, que se llama bajada. La bajada es un resumen así máximo, 2 líneas, que me va a contar más o menos de qué se va a tratar la noticia, ¿sí? Acá dice, el titular de la noticia es asma se suma a la lista de males ligados al sobrepeso, y el resumen de la noticia es, si bien hay una relación entre ambos problemas, el asma y el sobrepeso, se desconoce a qué se debe. De eso me va a hablar la noticia. Luego viene el lead. El lead habitualmente es el primer párrafo. Acá apenas se ve. Y el primer párrafo va a responder las 5 preguntas básicas. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Y cómo? ¿Por qué? Ah, caso. El resto de las preguntas, el bloqueo, los detalles, los van a dar el cuerpo de la noticia. La noticia habitualmente es como una pirámide al revés. La información más importante se da en el primer párrafo y en el último párrafo se dan detalles. Muchas veces esos detalles pueden ser la entrevista que se le hace a alguien, puede ser algún dato anexo, puede ser, no sé, alguna predicción de cómo va a ser en el futuro, etcétera, etcétera. ¿Ya? En el ticket 1 que ustedes tienen que responder, que ya lo respondió creo que Renato, aparecen unos datos acerca como del tema de contingencia actual, y ustedes tienen que ordenarlos como si fuese una noticia, crear un titular, crear un epígrafe. Para eso les voy a dejar este Power, de hecho ya está en el Google Classroom. Ahora, la noticia no es el único texto informativo, ¿ya? El texto informativo al que van a acceder ustedes en esta semana, que entre paréntesis tienen plazo hasta el otro viernes para entregar el material, es un artículo informativo, pero ese artículo informativo es audiovisual, ¿ya? Es un mini documental que dura como 25 minutos. Un artículo informativo, al igual que la noticia, tiene como propósito, la receta, tiene como propósito comunicativo o como objetivo entregar nuevo conocimiento acerca de un tema a un receptor. En este caso, el receptor, ¿sabemos todo lo que es un receptor? Emisor, Sí. receptor, Sí. el
emisor es el que da el mensaje, el receptor es el que lo recibe. El receptor del documental es todas las personas que prenden Netflix y que ven el documental, ¿ya? Ahora, el artículo informativo también tiene una estructura. Y ahí también un video en el Classroom para que lo vean antes de ver el documental, que tiene que ver con pasos que tienen que hacer ustedes antes de ver el documental. La idea nuestra con la profe Fernanda y la idea mía es que ustedes no estén con papel y lápiz viendo el documental. Puedan verlo a lo mejor con el papá, la mamá, la que lo está acompañando, y puedan verlo y después comentarlo. Y después responder las preguntas de comprensión de lectura. Ahora, en ese documental la información está súper clarita en esta estructura que está acá. ¿Ya? El artículo informativo, por ejemplo, un artículo en una enciclopedia, tiene una estructura súper clara. Y para tener esa estructura súper clara y poder entregar la información de una forma correcta, va a distinguir diferentes elementos. Primero, el emisor de un documental o de un artículo informativo va a tener en cuenta la audiencia a la que se dirige. Y dependiendo de la audiencia o del receptor al que se dirige, va a utilizar estrategias. Por ejemplo, va a usar un lenguaje más cercano. En el caso del documental que van a ver ustedes, es muy visual. Entonces, usa un lenguaje muy cercano y usa mucho dibujo, muchas imágenes, ¿verdad? A eso se refiere a que la audiencia a la que se dirige es una audiencia generalmente adolescentes y tiene que captar la atención. Por lo tanto, el emisor de un artículo informativo tiene que tener muy en cuenta a la hora de dar a conocer la información la audiencia a la que se dirige. Luego va a tomar en cuenta el propósito comunicativo, la intención. Si la intención es crear nuevo conocimiento o dar a conocer información nueva, no la va a transmitir de una forma difícil, lo va a hacer de una forma amena, fácil, con conceptos que no sean tan difíciles, palabras fáciles, etc. En tercer lugar, otro elemento que hay que tener en cuenta es lo que les decía yo de la información. La información tiene que ser investigada, verificada y tiene que ser súper clara en ese sentido, ¿ya? La información que va a dar a conocer un artículo informativo no ¿Un qué? información, un artículo informativo. Nunca es información inventada, siempre es información que se investiga antes, ¿ya? Luego, la información va a estar ordenada, de mayor a menor importancia. Va a ordenar los datos que va a entregar. Y finalmente, el artículo informativo va a tener una estructura que va a garantizar el orden y el entendimiento al receptor. No me va a entregar datos sueltos. Siempre esos datos van a estar como en un orden súper cuidado. ¿Qué tipo de orden va a ser este orden cuidado? El que les voy a presentar ahora. Primero, todo artículo informativo va a tener una introducción. ¿Pero qué? Esa introducción va a ser como una especie de mapa del texto. En la introducción del artículo informativo, habitualmente que es lo primero que se da a conocer, el emisor me va a presentar el tema, quizá me va a plantear algunas preguntas, ¿sí? Pero me va a hablar más que nada de, mira, va a decir, esto es de lo que te voy a hablar. Entonces, lo primero que yo vea, o lo primero que yo leo, en el primer párrafo es la introducción. La introducción va a motivar a la lectura o a la visualización del resto de la información, ¿ya? Hay una pregunta dentro de la actividad de comprensión de lectura en la que yo les pido que hagan un resumen, por ejemplo, de lo que vieron, un resumen breve, y ahí les pido la introducción. La introducción es la primera parte, la parte en la que yo como receptor o como televidente del documental me voy a dar cuenta de que el emisor me está entregando datos sobre el... Luego está el desarrollo, ¿ya? En el desarrollo va a estar constituido por párrafos, o en el caso del documental audiovisual va a estar constituido por el gran grueso del documental en el que se me van a entregar datos,
ideas, testimonios de personas, ¿verdad? Estudios, de repente me van a hablar de estudios científicos, todo el grueso de la información, la información más relevante que se va a entregar en el desarrollo. Y finalmente, en la conclusión de un artículo informativo, lo que se me va a dar a conocer a mí como receptor es una síntesis del texto o una reflexión del autor, ¿ya? Por ejemplo, en este texto pudimos aprender acerca de cómo es la atracción en la adolescencia, y hay muchas preguntas que se respondieron, etc. La conclusión es una síntesis de lo que se habló anteriormente en una oración o de forma muy breve, y generalmente se plantea alguna reflexión para que el lector o el receptor se quede pensando sobre el tema, ¿ya? Eso más que nada. ¿Hay alguna duda sobre esto? No. Ya. Este material está en el Google Classroom. No. Se los voy a dejar en el Google Classroom, ¿ya? ¿Cómo dejo de compartir aquí? Ah, no. Arriba, o sea, Aprieta abajo la opción que sale. dice compartir. Sí. No, pues es que yo ya O lo... sea, no. Profe, Ahí en abajo el rojo abajo dice del profe, de medio. No, cruz, profe. cruz. Arriba le va a salir como dejar de compartir. Tiene que Si te apretar ahí. meto acá, quizás dejo de grabar. Es que la profe tiene Mac. Sí, pues. Creo que tiene que irse a la aplicación. A ver, ponga. Pongan grande a las Zoom. cámaras. Ponga Quizás Zoom. Ponga Alt F4. No, es que no tengo otro computador. Oiga, profe, ponga Zoom. Ponga Zoom. Ahí. Ya. Entonces, acá ya. Ponga Zoom, profe. ¿Ah? Váyase a Ponga Zoom. Zoom. Y aquí estoy. Ya, pero no importa. A mí me interesa saber si queda claro, si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen algún comentario. Y también aprovechar de contarles que esta semana el plazo para entregar la guía es el otro viernes. Ahora, esos plazos son súper flexibles porque nosotros los profes sabemos que por la contingencia, ¿verdad? Muchos de ustedes están compartiendo el computador con el papá, la mamá, la abuelita, el hermano, de repente las clases virtuales topan, y de repente también se cansan de estar tanto en la pantalla, si eso es cierto. A mí me pasa que después de que tengo muchas reuniones ya no quiero tener más reuniones, porque estoy mucho rato en la pantalla. Eso por un lado. Si tienen alguna situación particular, me escriben. Lo otro importante que quería preguntarles es si todos tienen el libro de lectura domiciliaria. Si no lo tienen, sí. en Classroom están en PDF. Yo lo subí en PDF ahí. Es por una situación súper excepcional el tema del PDF. ¿Tiene un Word? ¿Ya? ¿Tienes el libro? En el Google Classroom. Pero él es como de la historia secreta de Chile y ese libro. Los de lectura ya me lo leí. domiciliaria están en el Classroom. Ahí está el de la historia secreta, está... Voy a subir hoy día el de mujeres, el de chilenas rebeldes, está el de la ciencia pop, el de astrofísica, ya, y voy a tratar de... Yo tengo que terminar el segundo que voy a leer. Vas a terminar, bien me parece. Profe, a mí no me gusta mucho el de la historia de Chile, por lo menos al principio, porque, o sea, Ya, tienes tiempo para Punta estudiar el libro. también. o sea, después vi que era mejor, pero al principio no me gustó. Ya, puedes cambiar el libro, ¿ya? La idea es que le va a la vuelta. Tienen tiempo para leerlo, pero les voy a pedir que se pongan a leer por último, no sé, de a poquito. ¿Hay alguien que no tenga el libro? Que levante la mano. O que me haga así. ¿No sabes que en PDF se puede ver? El otro día yo lo busqué. Ya. Renato, Profe. ¿tienes el libro? Sí, sí lo tengo. Ya. ¿Quién es? Yo lo tengo también. Aquí es la... ¿Quién es? Es el icono de una chica como anime. La Martina. La Martina, pero no sé cuál de las La dos. Martina.
Martina Martín Rodríguez Rodríguez parece. acá. Es la Soto. Martina Rodríguez. Es la Martina Soto. La Martina. Soto. Martina Soto, ¿tienes el libro? Te va a tirar así como. Renegade. Ay. ¿Sí o no? Una positiva. Ya. Pero ¿Eso qué estáis haciendo? ahí puse el nombre. Pero en todo caso está ¿Dónde está Martina Rodríguez? plataforma ya. Pero voy a preguntar de a uno si lo tienen, como para poder ir verificando la información. ¿Ya? Se ve la cara. Buena cara. La José está bailando. Estoy bailando. Ahí Es te el vas a síndrome de TikTok. Yo ayer- ¿Tienen alguna duda o algo para cerrar la clase? Yo ya me quedé esperando la casa de papel. Salió a las 4. María, Yo tengo que hacer un juego nuevo. Por eso tengo tantos sueños. de anterior. Tengo que hacer un gusto verlos y voy a volver a Feliz pasar. cumpleaños. Martina, gracias. Martina Real, ¿Qué, profe? O sea, mío. Alma Cabello también. Tini Chara. La Martín, Luca, llámame. Leonardo, la Gaby, la Josefa está, Mariana, Álvaro también está, Mateo. ¿No sabía algo de Mateo? No está. Sí. Se enojó. No estaba ninguna, Mateo. Martín, y está la Florencia Leiva también. No. La Kiara, ¿Sí? también el Benja Quesada, Amanda está, Martí Rodríguez, Nova, Oferta. Soto, Renato, Lucas e Isabel. Bien, solo faltaron dos. A ver, 1, 2, Y Álvaro. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17. Sí, pues Álvaro A ver, también. hermano. No te mencioné, Álvaro, porque ya te había anotado. Estoy pasando lista para que vean Ya. en una lista súper moderna. En esta. Enigma Project. Ay. Chiquillos y chiquillas, nos vemos. Pasen un lindo fin de semana. Descansen. Chao. Ya me estoy meando. No se duerman muy Chaito, tarde. Chao, profe. profe. Chao. No, profe. Chao, profe. Chaito. Chao. Chao. ¿Lo diga o no? Chao. Chao. Chao.